Buenas noches, mi nombre es Rogelia. Tengo 40 años y soy del norte de México. La historia que les quiero contar aconteció hace un tiempo atrás. Estábamos viviendo con mi esposo y mi hijo en una vecindad. Con solo 4 departamentos, era un lugar tranquilo, aunque algo deteriorado por el paso de los años. A nosotros nos acomodaba muy bien. Teníamos una escuela primaria no muy lejos, y mi esposo trabajaba en un taller a menos de 30 minutos a pie. Desde que llegamos el lugar me pareció agradable. Se sentía cómodo. Como habíamos pasado de vivir con mis suegros a por fin estar solos, se notaba la diferencia. Teníamos un patio central. En una esquina se ubicaba el lavadero común. Era lo único que se compartía. Estaba rodeado por plantas y arbustos. Lo que les voy a contar es algo que incluso hasta la fecha no le puedo dar explicación. Ocurrió casi un mes después que llegamos a vivir ahí. Empezó un día que mi marido regresó a la casa. Venía saliendo del trabajo. Estaba algo cansado. Abrió el portón principal y entró. Cruzó el patio en dirección al departamento, pasando frente al lavadero comunitario. A lo lejos algo llamó su atención. Un movimiento por el rabillo del ojo. Fue entonces cuando la vio. Una figura alta y delgada estaba de pie. En ese lugar había una pileta de agua, además de las cuerdas para tender la ropa. La mujer se encontraba a unos cuantos metros, al fondo, de espaldas a él. Pensó que era una de las vecinas. Sin embargo, lo que llamó su atención era lo flaca que era. Parecía llevar un vestido largo, descubierto de los hombros. Estaba inclinada sobre el lavadero. No la distinguía bien debido a la luz de la lámpara. Parecía que estuviera tallando algo. Mi esposo se sentía extraño, como si su cuerpo se tensara de repente. No apartaba la vista de la figura, esperando que en cualquier momento hiciera algo, pero la mujer permaneció como una estatua sombría. Esto llamó su atención, porque no había nadie en la vecindad que cumpliera con esas características, o al menos no que él conociera. Le daba miedo la idea de que otra persona hubiera entrado a la propiedad. Pensó en dar las buenas noches, pero no estaba lo suficientemente cerca para hacerlo. Además, no quería que se viera forzado. Se acercó al departamento y abrió la puerta. Lo noté raro, había algo en su rostro, parecía asustado. Le pregunté si pasaba algo. Hay una mujer, está junto al lavadero, me respondió nervioso. Abrí la puerta y me asomé. El lugar estaba vacío. Él me juró que la había visto. A mí me parecía de lo más normal. Suponía que podía ser algún vecino o alguien que estuviera de visita. Lo más probable es que no fuese nada de qué preocuparse. Las semanas pasaron. Recuerdo que en esa ocasión me tocaba lavar la ropa. Al ser un lavadero compartido, todos lo usaban. Y como no teníamos lavadora, debíamos hacerlo a mano. La noche era el momento perfecto de tenerlo para mí solita. Lo hacía seguido y nunca me había pasado nada extraño, hasta aquella ocasión. Eran casi las 10:30 cuando salí al patio. El lavadero de la vecindad era un espacio estrecho, un viejo fregadero de piedra y cuerdas colgando de pared a pared. Puse mi canasta con ropa a un lado. No era mucha, pero no me gustaba que se juntara. Comencé a lavar. Cuando estaba terminando, me di cuenta que la ropa que le había quitado al niño por la tarde no estaba. Recordé que la había dejado en el cuarto, así que volví por ella. Cuando salí de mi departamento, levanté el rostro en dirección al lavadero. Había una mujer de pie. Tenía los brazos levantados. Parecía estar tendiendo ropa. A mí esto me pareció extraño. No habían pasado ni 2 minutos desde que entré a la casa. La débil luz del foco rebotaba contra su piel. Era pálida. Me acerqué, di las buenas noches, pero no hubo respuesta. Su cabello parecía sucio, alborotado. Incluso la ropa que llevaba puesta lucía en mal estado. Esto me puso algo incómoda. Pensé en la posibilidad de que algún vagabundo hubiera entrado. Además que su comportamiento era extraño.
Levantaba sus manos cerca de las cuerdas como si realmente estuviera atendiendo algo, pero no había nada. Lo hacía en el aire. Estando cerca del lavadero pude apreciar más a detalle su cuerpo. Realmente era muy delgada. Los huesos comenzaban a marcarse. No podía ver más allá de sus piernas porque la pileta de agua me bloqueaba la vista. Su cabello cubría su cara y no podía distinguir sus facciones. Mientras lavaba la ropa de mi hijo, la miraba de reojo. Había algo en ella que llamaba mucho mi atención. Supongo que era la forma en cómo actuaba. La mujer no dijo nada. Sus movimientos también eran muy silenciosos. Terminé de enjuagar el uniforme de mi hijo. Me acerqué a las cuerdas para tender la ropa. Para esto tenía que rodear la pileta. Fue ahí donde la pude ver completa. Sus pies no estaban tocando el suelo. Solté un grito apagado. Tiré la ropa. El corazón casi se sale de mi pecho. Me eché hacia atrás. Bajé la mirada. No era capaz de levantar el rostro de nuevo. No quería verla. Caminé de regreso a la casa. El trayecto era de unos cuantos metros, pero me pareció eterno. Pensé en correr, pero sentía que aquella mujer se iba a dar cuenta y no quería que me viera ni que me siguiera. No me podía meter en la cabeza lo que había presenciado. Era imposible. Abrí la puerta y entré apresurada. Mi esposo estaba en la pequeña sala. Cuando me vio me preguntó qué pasaba. Me costaba organizar mis ideas. Aún así le dije lo que vi, aquella mujer que flotaba en el lavadero. Él se me quedó viendo. Me preguntó si estaba segura. Yo molesta le respondí que sí. Era claramente una mujer. Estuvo frente a mí por mucho tiempo. Mi marido abrió la puerta y se asomó. Después salió por completo diciendo que no había nadie. Yo caminé detrás de él. Tenía razón. El lugar estaba vacío. La luz iluminaba el lavadero y la pileta. No podía quitarme los escalofríos de encima. Me sentía confundida. Afortunadamente mi esposo me creyó. Era similar a aquella mujer que se le apareció aquella noche cuando llegó del trabajo. A pesar de haberla visto de lejos, sabía que algo estaba mal. Era una pesadez en el aire que no podíamos explicar. Le pedí que me acompañara a revisar. Ambos caminamos a esa dirección. Cuando llegamos tomé mi canasta y la ropa que se había caído al suelo. Mi esposo miró para todos lados. No había nadie. Y las puertas de los demás departamentos estaban cerradas. Éramos los únicos afuera. Pensé en hablar con la mujer que me rentaba, pero mi marido me comentó que no creía que ella pudiera hacer algo. Lo más probable es que fuese algún espíritu que vivía ahí, y seguramente no éramos los únicos que lo habíamos visto. El lugar era viejo. Mi marido argumentaba que un difunto no nos podía hacer nada. A él también le daba miedo, pero prefería dejar las cosas así. La costumbre de ir a lavar de noche se me quitó, y ahora comenzaba a creer que había una razón por la que tampoco los vecinos lo hacían. Tiempo después, comenzamos a hacer amistad con una pareja que vivía también en la vecindad. Estaban esperando un hijo. Eran jóvenes y muy agradables. Tenían más rato que nosotros viviendo ahí, pero eran relativamente nuevos también. La chica me platicó acerca de una experiencia parecida que su novio había tenido. También había visto a esa mujer. Ellos vivían en el departamento que estaba más cerca del lavadero. Cuando el muchacho salía a comprar algunas veces por la noche, podía ver la sombra al final. Siempre era la misma, una mujer que parecía estar tendiendo ropa. Al principio le incomodaba, porque la saludaba y la silueta nunca respondía. Además que la forma en cómo estaba parada era anormal, como si estuviera ligeramente chueca. Ellos nunca le habían visto los pies, porque no se acercaban lo suficiente, pero sabían que había algo extraño, y era por eso que preferían guardar su distancia. Me comentó que conforme fueron pasando las semanas, las apariciones se hicieron menos frecuentes, esto hasta el punto de ya no verla más. Aún así no les gustaba acercarse a ese lugar de noche.
los hacía sentirse muy incómodos. A la mañana siguiente fui y esparcí un poco de agua bendita en el lavadero. Esto simplemente para intentar calmar las cosas. Tal vez era un alma perdida buscando el camino de regreso a casa. Una noche, casi un mes después de lo sucedido, mi esposo llegó después del trabajo. En tono bajo me dijo: allá está, cerca del lavadero. Noté un ligero temor en su voz, pero aún así se escuchaba tranquilo. Sabía de qué hablaba. Era la mujer. Esa fue la última vez que supimos de ella. No volvimos a verla más por los 2 años que nos quedamos a vivir ahí. Tampoco nos enteramos si los demás vecinos habían experimentado algo parecido. Y yo prefería no hablar del tema. No quería que se nos volviera a aparecer. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es David. Tengo 29 años y soy mexicano. La historia que les quiero contar el día de hoy aconteció algunos años atrás, cuando iba a la universidad. Soy de un pueblo pequeño, así que tuve que moverme a la cabecera municipal para poder estudiar una carrera. No estaba tan lejos, como a 2 horas de mi casa. El lugar del que les quiero hablar normalmente era pensado solo para estudiantes. Era muy tranquilo. No era costoso. De hecho, las habitaciones estaban muy bien por el precio. El único inconveniente es que estaba cerca de un río. Solo tenía que caminar aproximadamente 3 minutos y bajar algunos escalones. Durante la semana había mucho movimiento en la vecindad. La gente entraba y salía a todas horas. Sin embargo, cuando llegaba el viernes por la tarde, el panorama cambiaba drásticamente. El bullicio habitual se desvanecía, dejando el lugar notablemente tranquilo. La razón era sencilla. Todos los residentes eran foráneos y solían ausentarse. Solo me quedaba yo, ya que estudiaba francés. Los fines de semana en la vecindad eran muy silenciosos. A mí esto me gustaba, me permitía relajarme. Mi cuarto se encontraba cerca de las escaleras, frente al río. Lo único que nos separaba era una pequeña reja de metal. Esto para proteger la propiedad de gente que quisiera entrar, aunque francamente no era muy segura que digamos. Era sábado por la noche y la oscuridad había envuelto la vecindad. Recuerdo claramente haber cerrado la puerta de mi habitación. Evitaba a toda costa mirar hacia el río, ya que en la negrura solo se vislumbraban sombras que me ponían incómodo. Estaba acostado en la cama cuando escuché que tocaron a la puerta. Este estaba justo frente a mí, como a 2 metros de distancia. Me quedé quieto. La tocaron de nuevo. El golpeteo era ligero, pero al ser una superficie hecha de metal, se escuchaba fuerte. Antes de ponerme de pie, pregunté quién era. No hubo respuesta. Pasaron unos segundos. Una vez más comenzaron a golpear, esta vez un poco más insistente. De nuevo pregunté, pero solo hubo silencio. Encendí la luz frente al cuarto y abrí la puerta. Frente a mí no había nadie. A mi derecha se encontraban los baños compartidos. La puerta estaba abierta. La luz del exterior se filtraba entre las sombras. Lo demás solo era oscuridad densa y el sonido sereno del río que fluía unos metros más adelante. Me sentí incómodo, pero pensé que no era para tanto. Me dije que tal vez pudo haber sido el viento. Intentaba buscarle cualquier explicación que me pudiera tranquilizar. Dejé la luz del patio encendida. Volví a la habitación, cerré la puerta y me senté frente a mi mesa de estudios. A los pocos minutos ocurrió lo mismo. Alguien estaba tocando una vez más. No me gustaba la sensación que tenía en el pecho. Empezaba a sentirme tenso. Me puse de pie. Me acerqué rápidamente al interruptor y apagué la luz en mi habitación. Bajo la puerta, una pequeña ranura permitía que un tenue haz de luz se filtrara del exterior. Lo más lógico es que hubiese alguna sombra, algún bulto parado del otro lado, pero para mi sorpresa no había nada. Solamente podía ver el piso frente a mi puerta. Aún así seguían tocando, cosa que no tenía sentido.
No dije nada, simplemente permanecí inmóvil, mientras el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Los golpes se volvían cada vez más insistentes, y con cada uno era como si mi cuerpo se tensara aún más. Lentamente me acerqué a la puerta, decidido, y de un momento a otro la abrí. No había nadie frente a mí. Percibí un movimiento por el rabillo del ojo. Una silueta se asomaba por la puerta del baño. Era la cabeza de un niño. Me miraba atentamente desde las sombras. Noté algo extraño en el pequeño. No sabría cómo explicarlo. Era un brillo en sus ojos, como si la luz se reflejara con mucha más intensidad en ellos. No salí de la habitación, pero desde donde estaba le pregunté si era él quien estaba tocando. No me respondió nada. ¿Con quién vienes? El pequeño solo se me quedaba viendo. Podía notar la mitad de su rostro iluminado por la luz del patio. No iba a entrar en conflicto con un niño. Parecía tener apenas unos 5 años. Algo nervioso, pero intentando disimular, le pedí que dejara de golpear la puerta y luego la cerré. Pensé que tal vez podría ser familiar de la dueña de la vecindad. Creo que verlo afuera me tranquilizó. Me sentí aliviado de que fuera él y no otra cosa. No pasó mucho tiempo para que volvieran a golpear. Esta vez fue mucho más fuerte que las anteriores. Enojado me dirigí a la entrada y la abrí de golpe. El niño seguía ahí, asomado. Hicimos contacto visual y caminé a su dirección. Él rápidamente se escondió. Me paré a menos de 1 metro del baño. La puerta estaba entreabierta y parecía que no había nadie adentro. Me acerqué lentamente. La empujé con mi mano. El lugar estaba vacío. Me sorprendí al ver que el niño ya no estaba. Sentí como un frío me recorrió la espalda. Lo había visto hace pocos segundos, cómo asomaba la cabeza. Era imposible que se hubiera desvanecido. Entré y encendí la luz. No había nadie. Los vellos de mis brazos se erizaron. ¿Qué estaba pasando? El baño estaba vacío. Atravesé el patio de regreso a mi cuarto y me encerré bajo llave. Estuve nervioso toda la noche. Cualquier ruido me alteraba. Incluso me puse auriculares para intentar distraerme. No entendía cómo el pequeño había desaparecido de la nada. No era posible. Esto se lo platiqué a la casera que me rentaba. Ella me decía que no tenía lógica. No había nadie con niños en la vecindad, ni mucho menos los fines de semana. Creí que tal vez podía haber entrado por la puerta que bajaba las escaleras que iban al río, pero tampoco tenía sentido, ya era muy tarde. Además, estaba la mayor parte del tiempo cerrada. Y de cualquier forma, yo estaba seguro de lo que vi. Vi cómo se metió al baño. El niño había desaparecido. Hablando con una de mis mejores amigas del tema, ya que ella también vivía en ese lugar, me confesó que le había pasado algo similar. Todos usábamos los mismos baños. Teníamos que pasar frente a la reja que daba hacia el río. Era inevitable. Ella me contó que en esa ocasión era entre semana. Se estaba terminando de bañar. Lo había hecho tarde porque tenía que estudiar para un examen, y esta era una manera de mantenerse despierta. Me comentó que ella salió del baño y que al momento de pasar frente a la reja se dio cuenta de que en una esquina había un niño. Le pareció extraño también, ya que eran altas horas de la noche, tal vez eso de las 11 aproximadamente. El pequeño bulto le hizo dar un brinco del susto. Se quedó parada guardando una distancia de tal vez unos 4 metros. Saludó, pero el pequeño solamente la miraba. Tenía unos ojos muy grandes. Algo que también llamó su atención fue su piel. Era muy pálida. Incluso parecía tener un brillo peculiar entre las sombras. Al no tener respuesta, Grecia insistió, pero nada, solo silencio. Se dio por vencida y volvió a su habitación. Al día siguiente fue a decirle a la mujer que nos rentaba. La señora parecía algo incómoda con su comentario, como si no supiera qué responder exactamente. Mi amiga me confesó que parecía algo nerviosa. Tenía la impresión de que no era la primera vez que alguien le comentaba algo parecido.
Grecia no me había dicho nada para no asustarme, puesto a que yo vivía justo frente a esa parte de la vecindad. Me quedé pensando. Cuando yo hablé con la casera, simplemente intentó convencerme de que eso no era posible. No parecía preocupada de que un niño estuviera solo. Ni siquiera fue a verificar, ni al patio, ni al baño. Esto era extraño. Llegamos a la conclusión que lo más probable es que alguien ya se hubiese quejado del tema. Tal vez no era la primera vez que lo habían visto. A mí esto me puso nervioso. Tenía ya varios meses viviendo ahí, y era la primera vez que me ocurría algo parecido. Mi amiga me confesó que no había vuelto a ver nada extraño, pero desde aquella noche intentaba no ir tan tarde al baño, y cuando necesitaba usarlo, evitaba mirar en esa dirección. Ambos estábamos algo nerviosos. Incluso comenzamos a buscar un lugar a donde movernos, pero nuestro presupuesto no daba para mucho. Por las noches, cuando me quedaba hasta tarde para estudiar, rogaban para que no vinieran a tocar a mi puerta. Afortunadamente la situación se calmó. Aún así, me daba miedo tener la puerta abierta después que caía la noche. Me imaginaba que había alguien viéndome entre las sombras. Tal vez era mi paranoia, pero prefería tener cuidado. No quería encontrarme con ese niño de nuevo. Juro que fue tan claro. Podía ver su rostro frente a mí. La forma en cómo me miraba escondiendo la mitad de su cara detrás de la puerta. Estuve viviendo en ese lugar el primer año de mi carrera. Después tuvimos que buscar algo más grande porque mi hermano se mudó conmigo. Esta nueva casa se sentía mucho más tranquila. No he vuelto a ver nada paranormal, pero incluso hoy día recuerdo aquel rostro, su cara pálida observándome fijamente. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Felipe. Viví en una vecindad hace algún tiempo. Hacía mis prácticas profesionales. La empresa con la que estaba trabajando me pagaba. No era mucho, aún así me permitía ahorrar. Quería buscar otro lugar donde vivir. Francamente, ya no quería hacerlo con mis tíos. Agradecí el apoyo que me habían dado, pero honestamente quería mi espacio. Fue así como encontré este lugar. Los precios no eran muy elevados, me lo podía permitir. El único inconveniente era que se encontraba un poco retirado del centro de la ciudad, aunque no tan lejos de la empresa donde trabajaba. Así que tomé la oportunidad. La dueña de la vecindad me explicó que iba a vivir en la casa que era de su hija. Esta se encontraba dentro de la propiedad. Era de 2 pisos, pero yo solamente ocuparía la planta baja. Arriba tenía cosas de su hija y lo usaba como bodega. Esto me caía como anillo al dedo. El lugar era un poco más grande a los otros cuartos, y tampoco era mucha la diferencia de dinero. Casi no me la pasaba mucho tiempo en el piso. De hecho, ni siquiera conocía muy bien a mis vecinos, solamente de vista. Llegaba del trabajo casi siempre de noche, cuando la mayor parte de los inquilinos estaban ya encerrados. Algo que siempre llamó mi atención era lo fresco que estaba en la casa. Afuera podía hacer calor, pero adentro siempre había un aire frío. Esto me gustaba mucho para dormir. De las primeras cosas extrañas que me pasaron fue cuando me estaba bañando. Recuerdo que solía hacerlo con la puerta abierta. Vivía solo y no pensaba que hubiera problema. En una ocasión, cuando cerré la llave para lavarme el cabello, escuché claramente como si alguien se estuviera riendo. Fue muy rápido. Incluso creí que podía haber sido el eco o alguno de los vecinos, así que no le presté atención. Pero al poco rato, de nuevo, alguien se estaba riendo. Era la risa de una mujer, y parecía venir de mi habitación justo afuera del baño. Sonaba muy cerca. Me puse algo nervioso. Al vivir solo, eso era imposible. Rápidamente salí de la ducha, solo para confirmar que no había nadie. Me quedé confundido. No tenía televisión o radio, así que descarté esa posibilidad. Tal vez había sido mi celular. Lo revisé, pero tampoco había notificaciones. Decidí dejar el tema de lado
y me acosté a dormir. Para ese entonces no llevaba tal vez más de una semana viviendo ahí. Los días pasaron. En esa ocasión se me estaba haciendo tarde para irme al trabajo. Me apresuraba a guardar mis cosas en la mochila. Estaba a punto de salir de la casa cuando escuché unas pisadas arriba. Provenían de la planta alta. La estructura era algo vieja. Claramente podía oír las pisadas en el primer piso. Estas eran muy pesadas. Las vibraciones hacían eco encima de mí. Me quedé de pie al lado de la cocina. Miré hacia el techo, intentando escuchar a más detalle. La situación me parecía extraña. Era imposible que hubiese alguien arriba. La única forma de entrar ahí era por la puerta principal que estaba en la planta baja. Y solamente yo y la dueña teníamos las llaves. Al ser de día no me daba miedo, así que subí las escaleras y asomé mi cabeza. No pude ver nada, solo los cuartos. Había dos. Uno de ellos estaba bajo llave, pero el otro se encontraba abierto. Entré y verifiqué que no hubiese nadie. Así era, estaba vacío. Eché un vistazo rápido y al no ver nada fuera de lo común, salí rumbo al trabajo. Aunque por alguna razón el pensamiento no abandonó mi cabeza. La segunda vez que lo escuché fue una madrugada. Me desperté porque las pisadas eran muy fuertes. Al principio no sabía qué pasaba. De hecho, creí que podían estar golpeando la pared. Pero no, venía de la planta alta. Esto me puso nervioso. Parecía que caminaran justo arriba de mi cuarto. Y lo que estaba encima de mí era la habitación que se encontraba bajo llave. Era imposible que hubiese alguien adentro. Ni siquiera yo tenía cómo entrar. Miré la pantalla de mi teléfono. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Las pisadas continuaban. Se paseaban de un lado a otro. Encendí todas las luces de la planta baja. Subí las escaleras, iluminando con mi celular. El lugar estaba a oscuras. Terminé de subir y encendí el interruptor. Solo había silencio. Una sensación extraña me invadió el cuerpo. Un escalofrío que lentamente me bajó por la espalda. Me quedé de pie por unos segundos y después volví a bajar. No creía que fuera buena idea despertar a la dueña para decirle lo que había escuchado, así que volví al cuarto y me acosté, esta vez con la luz encendida. Mencioné a un compañero de trabajo lo sucedido. Él solo me pidió que no me preocupara. También sostenía la idea de que pudo haber sido alguno de los vecinos. Tal vez las vibraciones de sus pisadas llegaban hasta mi piso. De nuevo todo se calmó durante los siguientes días. Incluso dejé de pensar en eso y de darle importancia. Fue casi al mes de vivir ahí que las cosas se pusieron peor. Me quedé hasta tarde trabajando en la cocina, ya que allá estaba la única mesa de la casa. Y no me gustaba hacer cosas del trabajo en mi recámara, porque luego me quedaba dormido. Era fin de semana, alrededor de la 1 de la mañana. Tenía algo de música, pero muy bajita, solamente para poner un poco de ambiente y poder concentrarme. En eso, escuché que alguien comenzó a caminar en el piso de arriba. Esto rápidamente me puso incómodo. Miré en dirección a las escaleras. Solamente había oscuridad. Aún así el sonido seguía. Estaba a punto de ponerme de pie, cuando escuché que las pisadas se acercaron hacia los escalones. Algo comenzó a subir por mi garganta. Cada paso parecía más cercano. Mi atención no se desviaba de las escaleras. Pensé que el sonido iba a detenerse y desaparecer como las últimas 2 veces. Pero lo que vi me dejó helado. Unos pies se asomaron. Comenzaron a bajar. Después vi los tobillos. Parecían ser de una persona. Se movían a paso muy tranquilo. Avanzaba lentamente por los escalones. Al principio me sentí frío. No podía siquiera moverme. Fue como si mi cuerpo no respondiera. Pronto pude ver sus piernas. Tenía una bata blanca que llegaba un poco más abajo de la rodilla. Un hormigueo recorrió todo mi cuerpo. Solté un grito.
Desvié la vista rápidamente y me metí a mi cuarto. Cerré la puerta. No pensaba salir por nada del mundo. Mis ojos se pusieron vidriosos. Mi corazón latía muy rápido. Comencé a sudar. Me sentía descompuesto. No podía explicar lo que había visto. Sencillamente no había manera. Busqué mi celular por todos lados. Lo más probable es que lo hubiera dejado en la mesa. No podía dormir ahí por nada del mundo. Estaba aterrado. Caminaba de un lado a otro. De repente me detenía intentando no hacer ruido, procurando escuchar algún sonido del exterior. Pero nada. La noche estaba sumida en un silencio profundo. La casa se sentía muy pesada. Había un ambiente tenso a mi alrededor. Recordaba aquellos pies. Parecían manchados con algo oscuro. No lo pensé más. Después de varios minutos, abrí la puerta. Ni siquiera levanté la vista. Solo tomé mi teléfono sobre la mesa y llamé a uno de mis amigos. Me encerré de nuevo en el cuarto. Mi voz temblaba, al igual que mis manos. De repente me dieron muchas ganas de llorar. Llamé a uno de mis antiguos compañeros de universidad. No podía articular palabra. Sentía que simplemente no salían. Él, preocupado, me preguntó qué pasaba. Yo le respondí que había visto un fantasma. Fue lo primero que se me pasó por la cabeza. Era la única manera en cómo lo podía describir. Aquello no era una persona. Afortunadamente, mi amigo pudo pasar por mí casi una hora después. Pero no miento cuando les digo que fue la hora más larga de mi vida. Sentía que el tiempo pasaba muy lento. Estando en su coche, le conté todo de nuevo. No podía siquiera imaginar los pies de la persona bajando por las escaleras. Aquello no era normal. Juro que no lo podía razonar. Creía que me estaba volviendo loco. Mi amigo intentó calmarme. Me pidió que me tranquilizara. Esa noche me quedé en su casa. Le pedí que no le mencionara nada a sus papás. Ellos amablemente me ofrecieron un sillón en su sala. Para mí eso era más que suficiente. Durante la madrugada me costó mucho poder dormir. En mi mente creía que aquello me había seguido. Incluso imaginaba que se asomaba entre las sombras. Fue una tortura. Sin duda una de las peores noches que he vivido. Al día siguiente hablé con mi casera. La mujer que me rentaba estaba igual de asustada que yo. Era la primera vez que escuchaba algo así. Aunque también era verdad que la casa tenía mucho tiempo que no se rentaba. Había estado sola por casi 4 años. Pensé que al comienzo no iba a creerme, pero supongo que mi cara de susto la convenció. Le comenté que no podía seguir viviendo ahí. El lugar me daba miedo. Yo respetaba lo paranormal y honestamente no quería estar conviviendo con algo así. No sería capaz siquiera de dormir tranquilo. La mujer no tuvo problema. Eso sí, no me regresó el depósito que le había dado, pero no le di mucha importancia. Yo solo me quería salir. Desafortunadamente me tuve que quedar ahí por 3 días más, en lo que buscaba un nuevo lugar donde vivir. Esto no fue complicado, aunque las opciones eran más caras. No exagero cuando digo que estar esos 3 días ahí fue un martirio. Tenía el sueño muy ligero y cualquier ruido me despertaba. No sé si la casa sigue en renta o si la mujer haya hecho algo para solucionar el problema, pero honestamente no es mi asunto y no estoy dispuesto a investigar. Prefiero dejarlo así y pasar página. Me quedó el trauma. Cada vez que estoy en un nuevo lugar, siempre estoy nervioso. Tengo miedo de encontrarme con visitantes extraños en la madrugada. Mi mamá me regaló una cruz que pongo siempre sobre la cabecera de mi cama. Esto me hace sentir de cierta manera más seguro y puedo dormir con algo más de tranquilidad. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Gonzalo. En esta ocasión les quiero contar lo que le pasó a mi sobrino, Simón. Esto ocurrió varios años atrás, cuando él tenía 5 años. Yo recién había cumplido los 20. Mi hermano y su familia vivían en una vecindad en la cabecera municipal.
Me había ido con ellos para buscar mejores oportunidades, ya que la situación en el pueblo no parecía mejorar. Gracias a esto, comencé a tener más cercanía con mi sobrino. Al comienzo era yo quien pasaba la mayor parte del tiempo con él, lo cuidaba. Mi cuñada aprovechaba para hacer la limpieza y las compras. Mi hermano era quien trabajaba. Para mí eso era nuevo, nunca me había hecho cargo de un niño. Pero mi cuñada me dijo que con una libreta y colores para el pequeño era suficiente. Simón era muy tranquilo, obediente y risueño. Era muy fácil ser su niñero. Cuando comenzó a comportarse extraño, lo noté rápidamente, porque era como si tuviera miedo de estar solo. Incluso me seguía a todos lados, como si apartarme de él lo pusiera nervioso. Un comportamiento así me parecía extraño para un niño. En una ocasión estábamos en la sala. Teníamos unos carritos de plástico con los que jugábamos. Me paré para ir a la cocina. Asustado comenzó a seguirme. No decía nada, pero su rostro hablaba por sí solo. Le pregunté qué pasaba. El pequeño parecía no querer decirme. Me di cuenta de que no dejaba de ver hacia una esquina, como si hubiese alguien ahí. Esto llamó mi atención. Me acerqué más a él y me puse de cuclillas. Una vez más le pregunté qué ocurría. Lo que me respondió me puso incómodo al instante. Hay un niño que quiere jugar conmigo, pero yo no quiero, me dijo mi sobrino en tono bajo. ¿Por qué no quieres jugar con él?, le pregunté mientras le daba un abrazo. Él con miedo me respondió que el niño no tenía ojos. Por el tono de su voz parecía que me estaba diciendo la verdad. Y es que no era normal. Era la primera vez que me hablaba de algo así. ¿Dónde está el niño ahora?, le pregunté. Simón me respondió que en la sala. Lo estaba llamando, le hacía señas con las manos invitándolo a jugar. Por alguna razón imaginé la escena. Sentí como mis brazos se erizaban. El pequeño reiteró que le daba mucho miedo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Después se soltó a llorar. Yo miraba en dirección a la sala. Frente a nosotros no había más que los carritos de juguete. De mi cabeza no salía la imagen de un niño jugando con ellos. Esa noche hablé con mi hermano. Le comenté lo que su hijo me había dicho y también la forma tan rara en cómo se había comportado en los últimos días. Mi cuñada le puso más atención. En ningún momento lo dejábamos solo. Incluso en la noche, ella le aseguraba que nada malo le pasaría para que durmiera más tranquilo. En otra ocasión, estábamos sentados en el sofá. Él se encontraba a mi lado, recargado contra mí. Sentí que su cuerpo comenzó a tensarse. Tío, el niño está al lado de la tele, en la esquina, me susurraba el pequeño. Escuchar su voz diciendo eso hizo que me pusiera nervioso. Frente a nosotros no había nada, tampoco a los alrededores. Se está riendo de mí, tío, me decía. Mi sobrino fue tan insistente en que nos fuéramos de ahí que al final lo saqué de la casa. Lo llevé a comprar algo a la tienda. Esto le gustaba. De hecho, el simple hecho de no estar ahí parecía tranquilizarlo. Era cuando regresábamos que se volvía a poner mal. Conforme pasaron los días, las cosas empeoraban. Mi sobrino lloraba de la nada. De un momento a otro se ponía histérico y gritaba. Repetía una y otra vez que el niño sin ojos se lo quería llevar. Recuerdo muy bien que en una ocasión yo estaba almorzando. Simón estaba frente a mí, dibujando con sus colores. Estábamos en la misma mesa. En eso, el pequeño se paró de su silla y corrió hacia mi dirección. Lo agarré entre mis brazos intentando calmarlo. Su cuerpo temblaba sin control. Lloraba muy fuerte. Mi cuñada entró rápidamente. Mi sobrino cerró los ojos. No quería abrirlos por nada del mundo. Fue hasta que su mamá lo sacó a la calle que se calmó. Seguía diciendo que el niño sin ojos lo molestaba. Le escondía sus cosas y lo seguía a todos lados. Quería sacarle los suyos, arrancarle los ojos.
La esposa de mi hermano lo llevó a la misa de domingo. Al terminar pasaron a que el padre le rociara agua bendita. Esto pareció calmarlo un poco. Aún así se negaba a estar sin compañía. En una ocasión me quedé solo en casa. La familia había ido a la cena de unos amigos. Me invitaron, pero honestamente preferí quedarme en el cuarto viendo la televisión. Para ese entonces ya había conseguido trabajo, y cuando tenía tiempo libre, lo único que quería era descansar. Estaba acostado en mi cama. Poco a poco me quedaba dormido. La puerta del cuarto se encontraba entreabierta. A lo lejos percibí una sombra correr de un lado a otro. Pensé que era mi sobrino, por el tamaño. Supuse que ya habían llegado de su reunión. No les presté atención. Alguien entró a la habitación y se acercó a la cama. De repente sentí que me tomaron del brazo. Abrí los ojos de golpe y giré el rostro. Había un niño sin ojos a mi lado. Juro que fue como si un balde de agua fría me cayera encima. Rápidamente me paré de la cama y salí corriendo a la sala. No sabía qué era lo que había visto. El pequeño era de la misma estatura que mi sobrino. Tenía 2 agujeros oscuros en la cara. Me encontraba en la cocina. Mi pecho subía y bajaba. Miraba en dirección al cuarto. Por lo que podía apreciar a través de la puerta, no había nadie. Pero no pensaba entrar. No sabía si aquella cosa seguía ahí. Era imposible sacarme aquella imagen de la cabeza. Las cuencas de sus ojos estaban vacías. Una oscuridad profunda las invadía. Pude sentirlo. Me había tocado el brazo. Me preguntaba una y otra vez si eso era lo que mi sobrino veía. Aquello era horrible. No imagino el trauma para un niño de 5 años. Algo más calmado, pero aún con miedo, me acerqué al cuarto y entré. Revisé por todos lados, pero evidentemente ya no había nada. Incluso tomé mi celular y con mucho cuidado revisé debajo de la cama. También estaba vacío. Cuando mi hermano y su esposa regresaron, decidí hablar con ambos acerca de la situación. Recordaba al pequeño bulto a mi lado. Sentía que los vellos se me erizaban. Teníamos que hacer algo. Eso no era normal. Al día siguiente mi cuñada roció agua bendita en todos lados. Pero yo ya no me sentía cómodo. Estaba igual de alterado que mi sobrino. Entendí el porqué de su comportamiento. Poco después, mi hermano también habló con un curandero que uno de sus amigos le recomendó. Esto más que nada para que le hiciera una limpia a la casa y así liberar cualquier tipo de energía que estuviera atrapada. Nos recomendó poner agua con sal en las ventanas y en las puertas. Esto para evitar invitados no deseados en la casa. Después de eso, no volvimos a saber nada de aquel niño. Incluso mi sobrino parecía mucho más tranquilo. Actualmente él no se acuerda de lo que pasó en ese periodo. Ni siquiera sabe de qué le hablamos cuando se lo mencionamos. Fue como si nunca hubiera existido. Yo creo que para él fue mejor así. Cuando yo recuerdo aquella silueta tan cerca de mí, un hormigueo sube por mi espalda baja hasta llegar a mis hombros. Es una sensación horrible. Me pregunto qué quería aquel ser y por qué nos estaba molestando. Continuamos. ¿Qué tal, comunidad? Mi nombre es Michelle. Tengo 50 años. Mi relato comienza tiempo atrás. Tengo una vecindad. Todo tipo de personas se han hospedado aquí. Y la verdad es que en su gran parte me han tocado buenos inquilinos. Alguno que otro problemático. Estos han sido muy contados y normalmente no duran mucho. Exagerando un mes o unas semanas más. Soy muy creyente en las energías de las personas. E intento mucho cuidar quien entra a mi vecindad, ya que yo también vivo aquí. Además, hay personas que buscan un lugar tranquilo y sobre todo un buen ambiente con los vecinos. Recuerdo que en una ocasión llegó una mujer. Era joven, tal vez unos 25 años. Me la vamos a llamar Carmen. Me decía que era nueva en la ciudad y estaba buscando un lugar donde vivir. Me dejé llevar por las primeras impresiones.
La muchacha parecía tranquila, incluso en su forma de expresarse y su tono de voz. Rápidamente te hacía entrar en confianza. Según ella, antes trabajaba como profesora, pero por cuestiones personales estaba buscando algo diferente. Se había dado cuenta de que la docencia no era para ella. Confesó que había estado visitando otros lugares, pero ninguna vecindad la convencía. Era la primera vez que vivía en una y quería elegir bien. Estuvimos platicando un rato más. Poco después lo hablé con mi esposa Esperanza. Ella también estuvo de acuerdo en que se quedara, así que la aceptamos. Cuando llegó, nos dimos cuenta que viajaba ligero. Solamente tenía una maleta mediana y una mochila. Le dimos el único cuarto que estaba vacío. Anteriormente le habíamos comentado que no había mucho espacio, pero ella parecía no tener problema con eso. Los días comenzaron a pasar. De vez en cuando la veía en el patio. Salía desde muy temprano en la mañana y regresaba por la noche. Suponía que estaba buscando trabajo. Así estuvo las primeras 2 semanas. Hasta ese momento todo parecía normal. Para mi esposa y para mí, lucía como una chica de pueblo. Nos había platicado que era la primera vez lejos de su familia. Los extrañaba mucho, pero también quería comenzar a apoyarlos. En una ocasión, a casi un mes de que hubiera llegado, uno de mis otros inquilinos se me acercó. Era don Jorge, un hombre que tenía casi 2 años viviendo con nosotros. Muy amable y respetuoso. Me comentó que escuchaba que alguien lloraba en el cuarto de al lado. Esto había sido las últimas 3 noches. Jorge sabía que ahí vivía Carmen, pero me dijo que no quería ser imprudente y tampoco preguntar qué pasaba, ya que solo habían intercambiado uno que otro saludo. Pensó que tal vez nosotros la conocíamos mejor y prefería hacernos saber de la situación. Tal vez necesitaba apoyo o estaba pasando por alguna crisis. Agradecí mucho el gesto del hombre. Esa noche mi esposa y yo hablamos del tema. No queríamos intervenir en situaciones personales, nunca lo hacíamos. Pero ella creía que lo mejor era solamente preguntar si estaba bien. Tal vez extrañaba su hogar o se sentía sola. Respondí que no había problema, pero que intentara no involucrarse mucho. Esperanza se presentó a su puerta. Habló con ella, solo por unos minutos. Me confesó que parecía algo cansada, como si no hubiese dormido bien. Había algo diferente en su voz, hablaba más quedito. Aún así le confesó que todo estaba en orden, se estaba adaptando a la ciudad. Mi mujer le dijo que cualquier cosa que necesitara podía acercarse con nosotros. La chica se le quedó viendo por unos segundos, agradeció el gesto y después se despidió. Esto nos calmó un poco, más a mi esposa, que era quien se preocupaba. Siempre había sido así, incluso con nuestros hijos y también sus nietos. Estaba en su naturaleza cuidar a la gente que la rodeaba. Pocas noches después, alguien comenzó a tocar la puerta. Nosotros ya estábamos acostados. Eran alrededor de las 11 de la noche. Cuando abrí, vi a Carmen. Estaba muy tensa. Me saludó un poco nerviosa. La invité a pasar. Le ofrecí que se sentara, pero no me escuchó. Poco después, Esperanza salió de la habitación. «Creo que me estás siguiendo», dijo la chica en tono bajo. Esto me tomó por sorpresa. «¿Qué pasó? ¿Por qué lo dices?», le pregunté en tono serio. Carmen tardó un momento en responder. Evitaba el contacto visual. «Creo que hay algo que me sigue. No sé cómo explicarlo, pero no me deja en paz». Después se soltó a llorar. Estábamos confundidos. No entendíamos a qué se refería con eso. Mi esposa comenzó a hacerle preguntas. La mujer estaba perdida, como si no supiera qué contestar. «Siento que me estoy volviendo loca», decía una y otra vez. Sus expresiones eran de miedo. De hecho, notaba como una de sus manos temblaba, y su respiración no parecía controlarse. «Hay algo que me sigue. Al principio eran sueños. En las madrugadas me despertaba y no me podía mover. Ni siquiera sé qué es», la chica me decía mientras no paraba de llorar. Llevaba las manos a su cara para limpiarse las lágrimas.
Mi mujer la tomó del brazo y ambas se sentaron en el sofá. Me pidió que le trajera algo de agua. No sé qué está pasando, pero ya no puedo ni siquiera dormir. Le pedimos que ya no hablara más del tema si le incomodaba. Esto más que nada para no ponerla nerviosa. Esperanza le ofreció el agua que le acerqué. Carmen poco a poco comenzó a tranquilizarse. Las lágrimas continuaban resbalando por sus mejillas, pero esta vez con menos frecuencia. Nos comenzó a platicar lo que estaba pasando. Continuaba diciendo que algo la seguía. En sus palabras, no sabía exactamente qué era. Parecía ser una persona y al mismo tiempo un animal. Una criatura extraña. No sé qué hacer, dijo en tono bajo. Lo que nos estaba contando me parecía muy extraño. Era la primera vez que escuchaba algo parecido. No quería poner en duda su palabra, pero me era difícil de creer. Viéndola más detalle, la apariencia de la chica parecía diferente. Lucía mucho mayor que la última vez. Carmen nos dijo cosas que yo no terminaba de entender. Hasta cierto punto me sentí incómodo. No me malinterpreten, pero pónganse en mi lugar. La chica llegó una noche a la puerta de mi casa llorando. Yo no sabía qué pensar, no sabía qué hacer, tampoco cómo ayudarla. Esa noche mi mujer le ofreció quedarse a dormir en la sala. Yo no sabía si era buena idea, pero ella insistió. Carmen no aceptó. Un poco más tranquila dijo que regresaría a su cuarto. Nos pidió disculpas por habernos molestado. Poco después se retiró. Cuando mi esposa y yo nos quedamos solos, yo no sabía qué decir. Me sentí extraño. Comencé a sentir escalofríos. No sé por qué me imaginaba la criatura que nos había descrito. La imagen de cierta manera se quedó en mi cabeza. Era muy ambigua. ¿Crees que tenga problemas?, me preguntaba mi mujer. Yo no respondí. No sabía a qué se refería con eso. Y seguía sin entender qué había pasado. Fue una montaña rusa de emociones. La muchacha se miraba realmente mal. No paraba de llorar y decía cosas que no tenían sentido. Intenté decirle esto a Esperanza, pero ella se molestó por mi falta de empatía. Preferí quedarme callado. Al día siguiente, mi mujer se presentó frente a su puerta para saber cómo seguía. Tocó, pero no hubo respuesta. Volvió esa misma tarde, tampoco. Pensamos que tal vez aún no llegaba del trabajo, o había salido a despejarse, pero dejamos de verla. Pasaban los días y no había rastro de Carmen. Mi mujer creía que tal vez había ido a visitar a su familia. Era lo más lógico. Una semana pasó, seguimos sin saber de ella. A los 10 días de su ausencia, decidimos entrar al cuarto. Lo primero que llamó nuestra atención es que todo parecía estar en su lugar, incluso sus cosas personales. La maleta, su ropa, todo. Mi mujer comenzó a preocuparse, no era normal. Rápidamente intuimos que algo le había pasado. Buscamos entre sus objetos personales. No encontramos nada que nos pudiera indicar de dónde era o dónde estaba. Intentamos investigar. Teníamos una copia de su identificación que le pedimos al llegar. Mi sobrino me ayudó a buscar sus datos en internet, pero en esos años todavía no existían las redes sociales como ahora. No encontramos casi nada. Intenté calmar a mi esposa. Le decía que tal vez volvería. Lo mejor era guardar sus cosas en nuestra casa. Así lo hicimos, pero Carmen nunca volvió. Esperanza acudió a las autoridades para avisar de su desaparición. Quería hacer más, pero no sabíamos cómo ayudar. Recordaba las palabras de la muchacha la noche que nos visitó, acerca de aquella criatura que la seguía y no la dejaba en paz. Siempre me he preguntado qué era lo que le estaba atormentando. Recuerdo su rostro cansado, aterrado. Hace unos años le pedí a mi nieto que lo investigara de nuevo en internet, pero no había nada referente a ella, tampoco fotos o familia cercana. La gente con la que se contactó no la conocía, y la copia de su identificación se había desgastado con el tiempo. La situación de esa chica siempre fue un misterio para nosotros. Mi esposa incluso hasta el día de hoy pide por ella.
Siempre que la escucho rezar en las noches menciona su nombre. La maleta sigue en una pequeña bodega que tenemos, pero ya perdí todas las esperanzas de que algún día regrese por ella. Hola huéspedes, espero que este maratón les haya gustado. Intenté traer algo diferente. Quiero agradecer a sus respuestas del video pasado. Veo que los acompaño en muchas actividades cotidianas. Eso me alegra mucho. Agradezco que me permitan entrar en sus vidas y compartir con ustedes. Tengo otra pregunta para ustedes. Yo cuando estoy narrando, tomo mucho café, la verdad es que me encanta. ¿Ustedes con qué acompañan los relatos? Los leo en los comentarios. Si el video les gustó, no duden en darle me gusta. También suscribirse y compartir con sus amigos. Esto nos ayuda un montón a llegar a más personas. Y sobre todo que cada día seamos más huéspedes. Es una locura y no podría ser posible sin ustedes. Gracias, esta comunidad es suya. De todo corazón un abrazo a la distancia. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.